¿qué es la Cuaresma? En la religión popular y específicamente hablan acerca de tiempo de conversión, lo cual bíblicamente pues no es correcto. Primeramente, no hay ninguna evidencia respecto a esta práctica en las Sagradas Escrituras. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que Cuaresma como tal viene de una palabra que significa 40 días, ¿sí? Es como la 40ª sería. Es decir, que lo que estamos transitando son 40 días. ¿40 días de qué? 40 días de penitencia, de preparación. ¿De preparación para qué? De preparación para la Pascua. ¿Por qué son 40 días y no son 20? No son 15, no son distintos días. ¿Por qué 40 días? ¿Sí? Si nosotros hacemos un paralelismo, el Espíritu Santo desciende a los 50 días, no a los 40. Entonces, ¿por qué la Cuaresma son 40 días de penitencia? Bueno, para eso tenemos que ir al Éxodo y ahí vamos a ver un pasaje que seguramente ustedes conocen, que es cuando Moisés pasa 40 días de ayuno en la presencia de Dios y luego de esos 40 días de ayuno en la presencia de Dios escribe las tablas de la ley. ¿Escribe qué cosa? Los 10 mandamientos, ¿sí? Luego de esos 40 días de estar en presencia de Dios, escribe los 10 mandamientos. ¿Quién va a estar nuevamente 40 días en presencia de Dios? Jesús. Jesús, antes de empezar a predicar, pasa 40 días en el desierto, ¿sí? Y hay una relación entre Moisés y Jesús, porque ¿quién es el artífice primero de la Pascua judía? Los judíos celebran la Pascua. ¿Quién es el creador, entre comillas, de la Pascua judía? ¿Cuál es el acontecimiento que establece la Pascua judía? Que Jesús celebró la Pascua judía. ¿Quién es? Exactamente, Moisés. ¿Cuándo empieza a celebrarse la Pascua judía? El pueblo de Israel se va de la esclavitud del pueblo judío, del pueblo egipcio. Moisés con el bastón abre el Mar Rojo y ese paso del pueblo de Israel de la esclavitud a la libertad es lo que se conmemora todos los años los judíos. La liberación de Dios, el paso de la esclavitud a la libertad. Recuerden que esa escena termina con que se cierra el Mar Rojo y ahoga, es un poco trágico la historia, pero bueno, ahoga a todos los soldados egipcios, ¿sí? Todos los años el pueblo judío rememora, o sea, hace memoria, va hacia atrás y recuerda eso. Nosotros, los católicos y los cristianos, la Pascua tiene otro significado porque es el paso de una esclavitud distinta, que es el pecado, a una libertad distinta, que es la vida eterna. Gracias a la cruz, Jesús nos abre el cielo. Entonces, la Pascua cristiana es el paso de la esclavitud del pecado a la libertad de la vida eterna. Por eso hay una relación entre Moisés y Jesús. Ustedes van a ver que durante los evangelios de la Cuaresma que leemos aparece la figura de Moisés varias veces. ¿Por qué? Porque Moisés es el gran liberador y Jesús es el nuevo Moisés, así como también es el nuevo Adán. Jesús, que destruye el pecado y que nos libera, es el nuevo Moisés. Recuerden que cuando Jesús se transfigura, ¿quién aparece? Aparece Moisés, que es la ley, y aparece Elías, que significa los profetas. Es decir, Jesús es la síntesis de todo lo que Dios ha revelado al pueblo de Israel y de la espera
es la plenitud. Entonces Moisés es una figura importantísima para el pueblo de Israel y también para el pueblo cristiano. Esa nueva Pascua, que es la Pascua cristiana, tiene un origen y ese origen es la cruz. Por eso, ¿qué recordamos en la Pascua nosotros? El Viernes Santo recordamos la flagelación y la crucifixión de Jesús, el sábado el entierro de Jesús y el sábado de gloria o el domingo de resurrección, el triunfo de Jesús sobre la muerte. Y acá voy a aprovechar para hacer una aclaración importante. Ustedes recuerdan que nosotros en el credo decimos que Jesús descendió ¿a dónde? Descendió a los infiernos. Entonces, ¿qué dicen algunas sectas que no creen en Jesús, que Jesús sea Dios? Porque hay personas que creen en Jesús, pero no que Jesús sea Dios. ¿Ven? Jesús estuvo condenado y es Dios el que lo saca del infierno. Y en realidad ese artículo de nuestra fe lo que demuestra es que Jesús va incluso hasta las tinieblas a buscar a los redimidos. Incluso su salvación también envuelve a los que no tienen salvación, a los que se van a condenar. Es decir, la salvación de Jesús para todos. Luego, cada uno de nosotros con su libertad se efectiva o no esa salvación. La Pascua cristiana entonces para nosotros es el paso de la vida y la muerte, el sufrimiento de Dios. Es el sufrimiento de Dios. Por eso para nosotros la Pascua tiene una dimensión penitencial y por eso la misa, más allá de que tratamos a veces con canciones más alegres, menos alegres, la misa es la actualización de ese misterio pascual, de ese sufrimiento y de esa resurrección de Jesús. Por eso tiene una dimensión dramática la misa, es tensionante. No es todo viva Jesús y viva la Virgen, es tensionante porque ahí se está volviendo a vivir, se está actualizando, se hace actual la crucifixión y muerte de Jesús. Si ustedes prestaron atención, cuando yo hablé de la Pascua judía, dije que los judíos recuerdan. Y recordar no es lo mismo que actualizar. Recordar es traer al presente algo que ya pasó. Actualizar es traer al presente algo que sigue actuando. Y la salvación y la Pascua de Jesús sigue actuando y sigue actualizándose en cada misa. Ustedes saben que en el mundo no hay un segundo en donde no se celebre una misa. Todas las misas que se celebran en el mundo abarcan las 24 horas, de tal manera que no hay un segundo en el día donde no haya un sacerdote celebrando la misa. No hay un segundo en el día en donde no se haga actual, donde no se haga real y presente la salvación de Jesús. Cada vez que se celebra una misa, se está obrando salvación a las almas. Por eso el sacerdote cuando está solo tiene que celebrar igual. El sacerdote celebra la misa todos los días, solo o acompañado. A mí me encanta celebrar solo, porque es mucho más íntima la misa con Dios, muchísimo más íntima y tiene un dramatismo y una comunión con Dios que es mucho más profunda que la que se puede lograr en el medio de una misa, donde hay un nene gritando, donde está el otro hablando, donde hay gente, hay sobreexposición, donde hay cantos y donde hay otros tiempos. La intimidad de la misa, del cura rinconero, como se dice habitualmente, es el cura que sabe que con ese acto está obrando salvación. No es ni para la gente, ni para el que está ahí, ni para el que lo vino a ver o no. Es solamente para Dios. Y es un acto profundamente privado y público a la vez. Tiene esa belleza. Por eso no hay un segundo donde no se esté celebrando la misa, y donde no se esté actualizando ese misterio, ¿sí?, de salvación. Por eso nosotros la Pascua no la recordamos.
la revivimos, la actualizamos, la hacemos presente. Lo que vamos a celebrar en el Tríodo Pascual es, el viernes, que Jesús muere. Jesús sufre. No de una manera negativa, porque ese sufrimiento a nosotros nos da la esperanza y la alegría de la salvación. Pero vamos a recordar eso. Y miren, llamativamente es la celebración a la que menos personas asisten del Tríodo Pascual. Viernes de Gloria se llena. Domingo de Resurrección lleno. Antes del Tríodo Pascual ni hablar. Domingo de Ramos llenos todos a buscar el ramito del Señor. El viernes, que recordamos el dolor, la muerte y entre comillas el fracaso de ese Mesías, es donde menos gente viene en todas las iglesias en general. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura que le escapa. No solo le escapa el dolor, que eso es humano. Nadie se va a venir a cortar un dedo para sufrir gratuitamente. Naturalmente y sanamente tenemos que huir del dolor. No tenemos que buscar dolores a propósito, salvo que tenga un sentido redentor. Pero la cultura actual niega el dolor patente. Está tu papá enfermo, no voy porque me hace mal. Pero no importa si te hace mal, tenés que estar ahí acompañando. No, yo no voy al velorio, no voy a ir porque me pongo triste. Se niega, se oculta el dolor no personal solamente, sino el dolor patente, el que está ahí, y no somos capaces de anteponer un ratito, aunque sea por el bien de los que están alrededor. Entonces, como esta cultura rechaza el dolor patente, el sufrimiento patente, ¿cuántas personas hay que te dicen, padre, tome, acá tiene, yo lo ayudo, pero yo no voy a ir a la olla, no voy a ir al barrio, no, porque me hace mal, yo no puedo ver eso? Bueno, pero enfrenta ese dolor. Ese nene no solamente quiere que le des una golosina, sino que le acaricies la cabeza. Entonces, esta cultura que rompe, que oculta el dolor, hace que muchas veces el Viernes Santo, que es las mayores de las locuras para un Dios, pues es inentendible que un Dios sufra, no se entiende, y tendría que ser lo que mayor dolor o mayor cosas motive en nosotros, es la celebración a la que menos se viene. Ese viernes vamos a celebrar ese dolor. Y como nos cuesta ver el dolor de Dios, nos cuesta ver que nuestra vida, nuestra salvación, vale sangre, vale dolor, porque no nos gusta que sufran por nosotros, porque nos sentimos culpables, y una culpa que no nos mueve a conversión y a vivir bien la vida, sino que nos tira abajo, porque no sabemos qué hacer con el amor del otro. A veces vieron que el amor nos causa culpa. Como yo no puedo amar tanto como me ama el otro, me genera culpa. No, me tiene que dar alegría. Hay una escena de una película que es hermosa. La mujer lo agarra al hombre y le dice, ¿vos me vas a decir que nunca de que estamos juntos miraste a otra mujer con deseo? No, le dice el hombre. ¿Nunca te fijaste en una mujer? Y se empieza a enojar la mujer. No. ¿Nunca te pareció linda otra mujer? ¿Nunca sentiste nada por otra mujer? Y el tipo empieza a caérsele las lágrimas, pero entre risa, entre felicidad, le dice, no. Y la mujer llora y dice, yo sí. Y eso significa que vos me amás más que yo te amé. Y él la abraza y le dice, ¿y sí? Y no tiene nada de malo eso. Déjame que con mi amor yo haga lo que quiera. Bueno, es profundo eso, porque a veces nos pasa eso con Dios. No queremos ver que Dios ha sufrido por nosotros, entregado la carne, porque como lo amamos poco, nos produce una culpa negativa, la culpa freudiana, la culpa que nos tira abajo. Y en realidad la culpa cristiana, ¿cuál es? Si Dios da la vida por mí, yo tengo que vivir la vida a fondo. Esto chiquito no me puede bajonear. Si hay alguien que ha dado la vida por mí, yo tengo que honrar ese acto de Dios. Y honrarlo viviendo bien y amando bien.
Pero como amamos poco nos da culpa, entonces lo negamos. Y ese viernes que nosotros celebramos eso es un viernes que se patentiza que amamos poco y que nos cuesta verlo a Jesús doliente. Entonces, ¿qué hace la Iglesia? Nos prepara. Nos da 40 días de preparación donde hacemos lo mismo que hizo Jesús. Por lo tanto, ¿son 40 días donde vamos a estar solos? No, son 40 días donde vamos a acompañar a Jesús en el desierto, donde ayunó, donde hizo penitencia y donde se puso en oración. Y tenemos que tener cuidado porque verdaderamente esos 40 días a Jesús le dieron fruto porque lo prepararon ¿para qué? Para la cruz. Y nosotros nos vamos a preparar en esta cuaresma para acompañar a Jesús en su cruz y para aprender a cargar nuestra cruz. A veces nuestra cruz somos nosotros mismos, no nos soportamos. Nos gustaría cambiar tantas cosas de nosotros, no nos damos cuenta que Jesús nos mira con otros ojos, que a veces tenemos que aprender a abrazar el caos que somos, porque gracias a ese caos Dios va a obrar redención en nosotros. Y ese caos que hay en nosotros a veces también nos mueve a humildad y a sentirnos necesitados de Él. Bueno, estos 40 días son 40 días en el desierto con Jesús, donde vamos a experimentar la tentación, como experimentó Jesús. Él va a estar acompañándonos, pero también va a estar el demonio que va a estar molestando. Pero no tenemos que tenerle miedo al demonio, sino que tenemos que tener la certeza de que Él está con nosotros. Y cuando Dios está con nosotros, no podemos temer a nada, dice San Pablo. El amor de Dios, dice San Pablo, ha sido derramado en nuestros corazones, textual, con el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Movidos por ese Espíritu, y ahí dice todo lo que hace. Y después dice San Pablo, ¿a qué le vamos a temer? Si para nosotros la vida es Cristo, ¿qué le vamos a temer? ¿A la muerte? No. ¿A la espada? ¿A la desnudez? ¿Al hambre? ¿A la angustia? ¿A la tristeza? En todo eso vencemos largamente por la cruz de Cristo, dice. Es decir, la conciencia de que Dios se ha entregado, la conciencia de la Pascua nos mueve a la certeza de que cuando Él está con nosotros, nadie puede con nosotros. Nadie ni nada, porque tenemos la fuerza de Él. Pero Padre, yo soy débil, San Pablo nos dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque se manifiesta en mí la obra de Dios y la fortaleza de Él. Por eso nos ponemos débiles haciendo ayuno, por eso desarmamos nuestro corazón en la oración y por eso desarmamos nuestra seguridad humana en la caridad, en la limosna. ¿Para qué? Para que desprovisto de todo lo que nos da seguridades humanas, podamos asumir la seguridad que Dios nos quiere regalar, que es su amor. Bien, esta práctica de la Cuaresma es una práctica vieja, antigua. Muchos pueblos, no solamente el pueblo de Israel, tenían la práctica de la penitencia y de la ceniza. ¿Por qué? Porque cuando el hombre descubre que el ser humano se vuelve polvo, empezó a conectar su origen con su fin. Y se empezó a dar cuenta que de donde venimos es al mismo lugar que vamos. Y empieza a darse cuenta que no solamente luego de que nos vamos de aquí va a haber vida, sino que surgimos de la vida. Y esto es lo maravilloso. Nosotros, cuando tenemos retiro con los jóvenes, hacemos un ejercicio que es muy, muy gráfico. Le decimos a los jóvenes, levanten la mano a quien le gustaría haber nacido fruto de la búsqueda de sus padres. Es decir, que sus padres hayan dicho, che, ¿vamos a tener un hijo? Sí, dale, vamos a prepararlo, vamos a buscarlo y vamos a tenerlo. Y todos levantan la mano. ¿Y quiénes fueron buscados así? Y ahí viene la parte cruel, porque son muchos los que levantan la mano. Es decir, el niño, el joven en algún momento le pregunta a su papá, che, ¿cómo vine yo? ¿Me buscaron o aparecí?
¿Por qué pregunta eso el niño o el joven? Y nosotros también. Porque el interior de nuestro corazón desea y sabe que el origen nuestro no puede ser el azar, tiene que ser el amor. Desea haber sido fruto del amor, porque eso está implícito en nuestro corazón, porque Dios realmente nos ha creado por amor, y realmente el origen nuestro es el amor de Dios, y eso está tan clavado en nuestro corazón que lo trasladamos al amor primario que tenemos, al primer amor gratuito que experimentamos, que es el amor de nuestros padres, y por eso preguntamos por nuestro origen. El hombre, cuando se da cuenta que puede conectar el origen con el fin, se da cuenta que la ceniza significa muerte. Y que muchas veces, para agradar a los demás, yo tengo que morir a mí mismo. Y eso es tan así que San Pablo lo describe la conversión como morir al hombre viejo para vivir en el hombre nuevo, resucitado. Esa concepción, que es de otras culturas, se tomaba con un gesto, que era derramar ceniza en la cabeza, o cubrirse de ceniza, o incluso usar ropas con colores de ceniza e ir tirándose en el lomo ceniza. Como un acto de ¿qué? De arrepentimiento. En un momento de la historia fue un acto jurídico también. La persona que cometió un delito tenía que pagar de esa manera. Y una vez que ya no había más ceniza en su cabeza, significaba que ya había pagado su deuda, había sido redimido, ¿sí? Fíjense el significado profundo de la ceniza como penitencial, que es la restitución de una persona a la vida, la restitución de una persona a una vida moral nueva y la restitución de una persona a la vida social. A la vida social. Aquel que es despojado de la vida social es despojado de su libertad, de lo primario, y es despojado de sus afectos. Es decir, es la restitución y la conciencia de que ya no vamos a estar más solos. El signo que tienen ustedes en la frente no es solamente el signo de que queremos arrepentirnos, sino que es el signo de que queremos que Dios nos siga acompañando, de que esas soledades que a veces experimentamos en nuestra vida son simplemente impactos emocionales, pero que tenemos la certeza de que no vamos a estar nunca más solos. Esa soledad y esa cárcel ha sido rota por Cristo. Ese signo lo toma el pueblo de Israel por mandato de por mandato de Dios. En varios pasajes, Deuteronomio, Éxodo, Levítico, Dios le pide al pueblo de Israel que haga penitencia. El libro del profeta Daniel, profeta Isaías, un montón. Siempre la penitencia es la búsqueda de que Dios me devuelva la dignidad de hijo. Que Dios me devuelva la dignidad de hijo. ¿Sí? Recuerden en la parábola del hijo pródigo que una de las cosas que hacen es ponerle sandalias cuando vuelve. ¿Por qué? Porque el que no es hijo está descalzado y camina en el polvo. El que es hijo camina con sandalias, no necesita el polvo porque tiene su padre, tiene una familia. Bien, nosotros, el pueblo de Israel toma ese signo y lo aplica constantemente a la resurrección, a la vida nueva. Constantemente lo lleva a la vida nueva. Por eso, cuando nosotros leemos un poquito cómo empieza a surgir en el cristianismo primitivo, en la utilización de la ceniza, nos damos cuenta de que ya los primeros siglos el pueblo cristiano hace penitencia y utiliza la ceniza como signo de penitencia. Y que estos 40 días son días que están desde el siglo I como preparación para celebrar la muerte del Señor. Y que la práctica de la penitencia es una práctica extendida entre todos los cristianos. ¿Por qué? Porque para acceder al perdón de Dios se podía acceder una sola vez en la vida a la confesión.
No es como ahora que la repetimos, una sola vez en la vida. Entonces la persona tenía que acercarse al obispo, primero confesaba su pecado, el obispo le daba la penitencia, luego de la penitencia que era pública, en las plazas, en los lugares públicos, volvía, se le daba la absolución del obispo y esa persona volvía a tener la gracia. Ahora el rito es al revés. Uno se confiesa, el sacerdote te da la absolución y después haces la penitencia. Antes era al revés el rito. Hasta que no hacías penitencia, hasta que no te humillabas y no se veía verdadero arrepentimiento, no te daban la absolución. Hoy el sacerdote también lo puede hacer a eso. Hoy el sacerdote también puede no perdonar los pecados cuando ve que la persona no está arrepentida, ¿sí? Y a veces pasa, es más doloroso para el sacerdote que para el penitente. Es mucho más doloroso. Pero hay veces que es necesario retener la absolución para que la persona haga un camino, ¿sí? Haga un camino. Un ejemplo voy a poner. Una persona viene y se confiesa de que le tiene rencor a su madre y su madre está enferma. ¿Estás arrepentido de eso? Sí. Bueno, andá y reconciliate con tu madre. No, eso yo no lo voy a hacer. Pero vos tenés que hablar con tu madre, tenés que estar... No, yo eso no lo voy a hacer. Lo que me hizo... Bueno, uno ahí nota que la persona no... Bueno, mirá, andá, habla con tu madre, rezá en el Santísimo, pedile al Señor que te dé la gracia. Cuando estés dispuesto a reparar, a enmendar y a reconciliarte con tu madre, vení y volvete a confesar. Porque si yo te doy la absolución ahora, en el mismo instante que salís de la confesión seguís estando en pecado, porque seguís teniendo el rencor, el no querer saludar, el no querer asistir a tu madre. Es una utilización mala del sacramento. Sin arrepentimiento no hay perdón. Y eso era en la época del pueblo de Israel y es hasta el día de ahora.